vamos a arrancar primero con lo que es como el contenido general del curso de minería de datos o ciencia de datos. Mi nombre completo, Carlos Alberto Cobos Lozada. Ya debieron haber de pronto recibido correos de secobos@unicauca.edu.co, y si no, pues allí lo tienen. En mi página web, que ahorita pues parece que no está funcionando muy bien, y si no, pues buscan Carlos Cobos en ResearchGate, que también tengo allí una información sobre todas las publicaciones y cosas que hacemos aquí en la universidad. Yo soy el coordinador actual del grupo de I+D en Tecnologías de la Información, donde está el profe Hugo, la profe Marta Mendoza, el profe César Pardo, el profe Miguel Niño, Jorge, Ervin Mesa, no sé si alguno de ellos los conocen, y el profe Siller también, y Carlos Ardila, que están allí en esta oficina de acá. Todos, en general, todos nosotros pertenecemos al departamento de sistemas y también tenemos la compañía de algunos profesores que son ocasionales, que también ya trabajan con el grupo, ¿sí? Entonces estamos allí, hay unos profesores cátedra también que están trabajando dentro del grupo, y pues realmente tenemos a nivel de pregrado, maestría, doctorado, en general bastantes trabajos con los muchachos de pregrado, tanto de sistemas como electrónica como de automática. Inclusive hace un tiempo yo estaba dirigiendo una tesis con unos chicos de ingeniería física. Entonces, en general recibimos chicos de acá de la facultad de todos los programas, y sobre todo ingeniería física. Y en maestría tenemos también varios estudiantes haciendo tesis, bueno, desarrollando su maestría, eh, cuya formación ha sido variada. Hay chicos que vienen pues, de electrónica, de sistemas, pero también tenemos matemáticos, algún tiempo tuvimos estadísticos, ¿sí? Y eso pues eso ayuda muchísimo, digamos, esa variedad, porque pues son visiones diferentes, complementarias, y eso ayuda bastante. Y en doctorado tenemos bastantes también muchachos, sobre todo la mayoría sí son de ingeniería de sistemas y ingeniería electrónica. Creo que Julián es el único ingeniero físico que tenemos en el doctorado, el resto, la mayoría son ingenieros electrónicos y de sistemas. Sí. Bueno, por qué estudiar de una u otra forma ciencia de datos o minería de datos? El rol como tal de científico de datos, por ejemplo, en Estados Unidos en los últimos años, si ustedes se dan cuenta, desde 2016, en general dice número uno, número uno, número uno, número 3, número 2, número 3. Ese es el puesto que le asigna Glassdoor a través de unas encuestas que hacen en Estados Unidos para saber cuáles son los mejores trabajos en América. Cuando ellos hablan de América, realmente están hablando solo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, esta es la última que sacaron, no he visto nuevas, de 2023 para acá, pero por ejemplo el científico de datos está en el tercer mejor rol o mejor trabajo que se puede desarrollar en Estados Unidos. Ellos miden tres cosas fundamentales. ¿Cuál es el promedio del salario anual? Este valor son $120.000 al año, que son aproximadamente, poniéndolo a 4.000, que hoy no están 4.000, pero más o menos son 480 millones al año. Estamos hablando de que la satisfacción que ellos le dan sobre 5 es más o menos 4.1, es una de las satisfacciones más altas, porque ellos allá, yo no he visto notas así como de 4.5, no, no, muy poquito. Entonces realmente está muy bien, la gente se siente muy satisfecha en ese cargo. Y adicionalmente está el número de oportunidades abiertas. Entonces, cuando ellos hacen la consulta, miran ¿cómo se llama? En las cestas de ofertas públicas de trabajos, en las plataformas donde tienen eso, cuánta gente, cuántas empresas están buscando específicamente ese rol. Y pues estamos hablando de que en ese momento estaban buscándose 10.000 personas para el trabajo de científico de datos en Estados Unidos en ese momento. Entonces estamos hablando que son tres índices, tres valores que son muy importantes para decir, miércoles, sí, realmente están bien pagados, la gente se siente satisfecha en el trabajo, y adicionalmente continuamente se encuentran ofertas de trabajo en el área. Ahora bien, por el otro lado, en otras, digamos, en otras fuentes, no solamente en Glassdoor, que es esta, sino hay otra que es Money de un sitio que es muy, desde que me acuerdo existe, que es US News. También se dicen muy buenas cosas, básicamente que también está dentro de los mejores trabajos. En este caso, para US News ya hay una actualización, y allí está de número 8 en la lista completa. Entonces también eso depende del número de personas que estén afiliadas a cada uno de los sitios, pues califican de una otra forma. Pero estamos hablando de que están en top 10, sea en el cual ranking que sea. Si en uno o en el otro está bastante bien. Y pues aquí también tiene más o menos cuáles son los valores que están relacionados con qué tanta gente se necesita y más o menos cuál es el salario anual, ¿sí? Entonces, pues son datos que
ayudan a ubicar. Entonces, ubicar, digamos, esto quiero verlo en dos sentidos. Como empleado, pues es una alternativa como bien, ¿no? O sea, está bastante bien, inclusive para desarrollarlo en forma remota, ¿cierto? Pues obviamente no te van a pagar $120.000 anuales porque pues ellos quieren que nosotros ganemos menos. Pero así fueran, por ejemplo, $70.000 al año, estamos hablando de que $70.000 al año aquí son un ingreso anual de 250 millones, para no colocar los $70.000. 250 millones al año, pues es un ingreso bastante considerable. Entonces, como empleado es un tema que pues puede llamar la razón, pues la gana de que uno se meta a eso, ¿cierto? Es una buena opción. Pero adicionalmente como empleador también esto dice mucho. O sea, si yo puedo, por ejemplo, crear una empresa en esa línea, yo también voy a tener mucha posibilidad de desarrollar cosas. No es sencillo, obviamente, porque pues obviamente en el mercado tiene que haber y hay mucha competencia, pero pues si usted encuentra un nicho apropiado, pues puede tener también muchas oportunidades para poder crear una empresa exitosa. Bueno, digamos, ¿qué significa ser un científico de datos? Un científico de datos implica tener más o menos esas 5 habilidades fundamentales, ¿cierto? Que no las van a ganar solo en este curso, ¿sí? O sea, es todo un proceso. Pero digamos que arranquemos por la parte de ingeniería de software. Eh, digamos, al principio, hace unos años, uno programaba en Python, digamos, a lo espagueti, ¿sí? Y pues la gente se lo aguantaba, pero pues hoy ya no. O sea, hoy tú haces una solución espagueti y pues te van buscando cómo pasarte la carta de retiro, ¿no? No sirve porque pues obviamente las soluciones cada día son mucho más complejas y si las unidades específicas de programación están mal desarrolladas, pues eso es una catástrofe para cualquier empresa. Usted se va y el que llega sufre, bueno, le recordará a uno los ancestros, porque lo va a poner a sufrir y de todo. Entonces realmente en eso las empresas ya están haciendo mucho énfasis en que realmente las soluciones sean desarrolladas con buena calidad, ¿cierto? Estamos hablando de que hay que conocer cosas de arquitectura, hay que conocer las buenas prácticas de programación, o sea, eso que le enseñan a uno en programación orientada a objetos de el encapsulamiento, de que en general las clases deben ser muy cohesivas, bajamente acopladas. Todos esos patrones de diseño, pues hay que tenerlos presentes para poder encontrar o desarrollar una solución apropiada. Tener buenas técnicas de programación, no solamente en cuanto a la organización arquitectónica de las soluciones, sino que adicionalmente dentro de los programas tú encuentres los programas bien indentados, ¿cierto? Que adicionalmente las variables no se llamen A, B, C, I, J, K, porque pues obviamente eso hace que se pierda legibilidad, que se cuente con las apropiadas técnicas básicas de documentación, ¿cierto? O sea, que usted vea el programa y esa vaina sea fácil de leer y de entender, ¿cierto? Además, editar programas en donde una función ocupa 3 páginas de la pantalla, porque pues obviamente eso dificulta entenderlo. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes. Y muy importante hoy conocer el tema de cloud. Entonces, conocer los servicios, obviamente, en general las nubes se parecen, de una u otra forma son muy similares, buenas, son muy parecidas, pero pues cada una tiene sus particularidades, ¿cierto? Entonces, conocer cloud, la que sea, la de Google, la de Amazon Web Services, la de Microsoft, ¿cierto? Mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Paula Andrea. ¿Qué más? ¿Bien, bien? Del doctorado, ¿cierto? ¿Quién es tu directora, director? Hugo. Ok. Vale, tranquila. La lluvia te agarró. ¿Vienes del norte? ¿De dónde? ¿Sí? Sí, sí. No, no, yo venía al norte y me pasó lo mismo. Yo empecé a ver que y vi las nubes y dijo, no, me toca pedir carro rápido porque después de que empiece el chaparrón no consigue uno por nada. Sí. Bueno, Paola, mi nombre es Carlos Cobos, ¿vale? Los compañeros, Johnny, Julián, bueno, Carlos Juliano, Julián y Ronald, ¿vale? Ronald es de ingeniería física, está haciendo plan de profundización y Julián y Johnny están haciendo la maestría, ¿vale? Bueno, entonces, como les comentaba, el tema de arquitecturas, buenas prácticas, programación, principalmente en Python. Pues obviamente puedes programar en MATLAB, puedes programar en R,
pero en donde consigues muchísimas más funciones y librerías y de todo, Python. ¿Sí? O sea, en esencia, Python ha sido y es ahorita el lenguaje donde más encuentras tu soporte. ¿De acuerdo? Entonces, eso con respecto a conceptos de ingeniería de software y de programación. Ahora, hay otro concepto que es muy importante en el área, es el tema de gestión de datos, ¿cierto? Entonces, en el tema de gestión de datos, vas a tener que hacer ETL o lo que se llama extracción, transformación y carga de datos, ¿sí? Nosotros aquí lo veremos dentro del proceso de desarrollo que se utilizan en procesos de ciencia de datos, está lo que se llama la preparación de datos, bueno, el análisis exploratorio de datos y la preparación de datos. Son como las dos etapas que vamos a mirar que están relacionadas con eso. Pero normalmente, en general, es lo que se llama ETL. ¿Por qué? Porque tú realmente vas a montar en una base de datos tuya, donde vas a hacer tu proyecto de minería de datos, la información que está en diferentes fuentes, ¿cierto? Y al traer información de diferentes fuentes, pues vas a tener que hacer no solamente la extracción, sino que vas a tener que preprocesarlos, que no, que en la fuente, que en el departamento de recursos humanos el campo género lo tienen femenino, masculino, y prefiero no decirlo, por decir algo, ¿cierto? Entonces están esas tres opciones, pero si lo tienes después allá en el departamento de atención al cliente, allá de pronto lo tienen en 0, 1 y 2. Entonces, pues simplemente eso es un procesamiento sencillo, pero tendrás que unificar la información para poder cargarla y poder tener tu, lo que llamo yo la vista minable, es decir, tu única tabla con todos los datos que vas a utilizar para poder hacer uso de algoritmos de inteligencia artificial u otros para generar la extracción de conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ETL es muy importante saber SQL, ¿sí? Lo más que puedan saber SQL, lo más que pueden hacer, saber de no SQL, ¿cierto? Normalmente, por ejemplo, en el mismo Python hay una estructura que es como la base de datos, la tabla de donde tú tienes, bueno, la estructura donde tú tienes la tabla que vas a usar para hacer minería o ciencia de datos. Esa tabla normalmente se llama un data frame o bueno, data frame o marco de datos. En esa tabla tú puedes inclusive utilizar operadores que ya tienen incluido el SQL. No es que te toque usar SQL en otro lado. Yo no, en general no lo uso directamente en Python, sino que yo exporto eso a SQL Server y en SQL Server hago todo el SQL con la sintaxis que conozco bien y demás. Pero pues si ustedes ya se acostumbran a la que está en Python, pues mucho mejor, no tienen que salirse a otras plataformas. Procesamiento de lenguaje natural, ¿cierto? Cada día, digamos, ya no se utilizan técnicas viejitas, entonces ahí ya no hay que hacer demasiado procesamiento, pero siempre hay que saber algunas cosas. Hoy normalmente los algoritmos, o en este caso los modelos de deep learning que manejan este texto, normalmente manejan el texto crudo, o sea, así como lo vamos escribiendo, ¿de acuerdo? Pero de todas formas es bueno conocer cosas básicas sobre eso y el tema de visualización de datos, para poder encontrar a nivel visual cosas que llamen la atención de lo que está allí en nuestra base de datos o en la tabla que les digo yo, llamo vista minable. Ahora, también hay que tener unas habilidades muy importantes a nivel de comunicación, porque nosotros no hacemos ciencia de datos solos, ¿sí? Por decir algo, si, por ejemplo, hay unos chicos que empezaron a hacer ciencia de datos con médicos, pues les toca hablar con los médicos, ¿cierto? Y entonces tener un buen diálogo con los expertos del área. Por ejemplo, en el doctorado tenemos a un chico que está haciendo, se llama Roberto Encarnación, él es ingeniero electrónico también, magíster en computación y está haciendo conmigo el doctorado. Y él trabaja específicamente en cáncer de cuello uterino, ¿sí? Entonces, tú puedes, pues una parte del trabajo que él tuvo que hacer fue coger libros, coger artículos, leer, tratar de entender cosas, pero llegó un momento en que pues obviamente no es médico y nos tocó ya conseguir un experto, que en este caso fue una doctora de Susana López, y con ella hacer unas reuniones, y obviamente como que ya él ya estaba preparado, pues entenderle más cosas y ya las pocas cosas que no entendía. Y así hacer ese proceso. Entonces, importante tener esas habilidades comunicativas porque en última tú tienes que, entre comillas, volverte un experto en eso, que es lo que vas a tratar de, digamos, procesar, hacer todo, ¿no? Porque, por ejemplo, si al final, como, como me pasó en algún trabajo, en una especialización que dábamos acá, unos chicos hicieron un trabajo con la unidad de salud de la Universidad del Cauca relacionada con el tema de la diabetes, ¿cierto?
Y entonces ellos fueron allá, consiguieron los datos, se los trajeron, les hicieron todo lo que veíamos en teoría acá, y al final cuando entregaron los resultados, llegaron y dijeron, decía el resultado, una de las reglas que encontraron fue, si hace deporte, si come fruta, si no come grasa, si no come diabetes tipo 2. Y yo, o sea, ¿cómo así? O sea, todo lo contrario, ¿cierto? Porque uno dice, o sea, si hace deporte, si no- y entonces yo les dije, no, pero ¿cómo así? O sea, a nivel de medicina, esto está totalmente contrario a la realidad, ¿sí? Obviamente era un curso de una especialización que se hacía en un mes, entonces pues realmente la profundidad de lo que ellos hacían no era la apropiada, pero era para que hicieran el camino, entonces ahí que se dieron cuenta, ah, no, ya se fueron otra vez allá a la unidad de salud y averiguaron y resulta que es que la unidad de salud no les pasó información histórica, es decir, la información de justo el día que se les dio el diagnóstico. No, sino que ellos en el sistema aparecía el diagnóstico de que ya tenía la diabetes y le sacaban la información de hoy. Entonces, claro, era totalmente ilógico porque a él le detectaron la diabetes y lo pusieron en régimen, o sea, comer no sé qué, hacer deporte, hacer no sé qué. Entonces, hoy, él cuando últimamente fue, pues le decían, tiene que hacer esto, y él decía, sí, yo estoy haciendo todo eso, pero con el diagnóstico de hace tantos meses o años, ¿sí? Entonces, claro, lo que aprendió el sistema fue lo que le mostramos. Si le mostramos datos que no tienen lógica, pues él aprendió así, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener esas habilidades comunicativas para entender y comunicarse con los expertos, pero también para poder decir que usted hace un análisis previo de lo que va a sacar, ¿cierto? Porque si va a sacar cosas que van en contra de digamos, por lo menos el sentido común, pues que usted diga no, eso no, y ya con algún cierto conocimiento, y después si ya hablas con los expertos para terminar de corroborar tus cosas. Bueno, el diálogo con expertos, a veces se tiene que hablar con clientes, hacer presentación de resultados, entonces también no es solamente el tema de hacer gráficas bonitas, sino también la forma como lo tienes que expresar. Y pues obviamente el inglés, porque lo bueno que van a encontrar de información siempre va a estar en inglés. Y pues obviamente, si estás pensando tal vez en hacer una empresa que esté en esta área, los mejores clientes no están en Colombia. Habrá clientes buenos en Colombia, pero la mayoría ya están cautivos, alguna otra empresa los tiene, entonces hay que pensar en el exterior. Ahora, hay otros temas que son importantes, la inteligencia artificial y lo que son los fundamentos, digamos, lógico-matemáticos y demás. Pero dentro de inteligencia artificial, el área más importante o las dos áreas más importantes que nosotros manejamos son el aprendizaje de máquina y el aprendizaje profundo. Dije un área, pero realmente son dos. Eso depende de qué autor mires tú en la literatura, ¿sí? Los autores más veteranitos, ellos dicen, no, a mí no me separen aprendizaje profundo a Machine Learning, porque Machine Learning es como que la bolsa más grande, y en esa bolsa más grande, en un tiempo, aparecieron las redes neuronales, y esas redes neuronales tienen variaciones, y entonces están las profundas. Pero eso es de Machine Learning, está dentro de... Pero otros dijeron, los más nuevos dijeron, no, es que nosotros ya somos tan grandes, solo aprendizaje profundo es tan grande como conocimiento, que es mejor separarlo. Y entonces por eso hay unos que dicen Machine Learning por un lado con las redes neuronales basiquitas, las de hace años, y aprendizaje profundo es otra área separada. ¿De acuerdo? Eso ya dependerá de ustedes lo que consiguen, pero lo que yo más veo últimamente es que las manejan como áreas separadas, ¿cierto? Están también en inteligencia artificial, se manejan conceptos como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje semi-supervisado, el aprendizaje por refuerzo, y bueno, hay otras cosas metaheurísticas y demás. No todo entra dentro de lo que se utiliza normalmente en los algoritmos de ciencia de datos, pero sí es importante tener muy buenos conceptos de eso. Lo mejor, que no lo vamos a hacer en este curso, es que uno pudiera entender los algoritmos por dentro, a ver cómo están hechos, ¿cierto? Es algo así como que mi carro está fallando y si yo lo conozco por dentro, yo sé qué arreglarlo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Acá en ciencia de datos tú podrías decir, no, no me interesa conocerlo por dentro, me interesa saber qué tengo que entregarle como datos de entrada, me interesa saber que él allá hace algo y que al final me entrega unos resultados y que yo puedo interpretar esos resultados, ¿cierto? Es una forma de verlo. No es la mejor, pero sí tal vez para arrancar está bien, ¿sí?
Pero sí, en la medida en que tú más entiendes lo que está pasando adentro, pues tú puedes como apretarle las tuerquitas al algoritmo tratando de buscar lo que quieres obtener, ¿cierto? Nosotros vamos a ver aquí como un punto intermedio. No vamos a poder ver los algoritmos así por dentro por el tiempo, pero pues en algunos sí me podré dar la licencia de explicar cómo funcionan por dentro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces allí hay temas. Mira, una cosa que es importante, ciencia de datos como objetivo tiene tomar datos y tratar de sacar conocimiento que sea de valor para los usuarios que necesitan digamos, esa solución. En, en su proceso utiliza algoritmos. Hoy la gran mayoría de algoritmos son de inteligencia artificial, pero no son los únicos, ¿sí? O sea, pueden haber otros algoritmos básicos como la regresión lineal. La regresión lineal no nació en la inteligencia artificial. Está vinculada para resolver problemas de ciencia de datos, pero no es de inteligencia artificial. Los de inteligencia artificial la quieren meter ahí, pero no nació ahí, ¿sí? Entonces, realmente lo que hace la ciencia de datos o la minería de datos es tomar algoritmos de diferentes áreas que sirven para resolver problemas de datos, ¿de acuerdo? Y una de ellas, la más importante hoy, tal vez inteligencia artificial, porque es donde hay más producción. No solamente porque haya más producción, porque se pusieron a producir a la loca, sino que porque en general las soluciones que se consiguen con estos algoritmos dan mejores resultados en un tiempo soportable. ¿Me explico? Si tú tienes una tabla de 50 millones de registros y quieres resolver algo con tal vez una regresión lineal con resolución por multiplicación de matrices, y necesitas un monstruo de computador para poder resolver ese problema. Pero si tú tomas la versión de regresión lineal, que es la misma que está formalmente establecida por los matemáticos, pero la resuelves con algoritmos de optimización, obtienes una respuesta casi cercana a la óptima en un tiempo decente, en un equipo decente, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, por eso es que ahora la gente se lo lleva a la regresión lineal para allá y otras soluciones porque le han optimizado cosas con conceptos de búsquedas y demás que están ligadas a inteligencia artificial. Y finalmente, temas de fundamentos. Muy importante el pensamiento crítico, ¿sí? Y en este sentido es, pues estar mirando fuera de la caja es muy importante, ¿cierto? Lo que llaman pensamiento lateral. O sea, en últimas, tratar de ver las cosas desde diferentes perspectivas, eso también es importantísimo. Mire, hay una cosa que es muy chistosa, por ahí en algún libro que ya no me acuerdo cuál fue el que leí, decía, miren, vivido, ¿no? Una historia y una pequeña mini historia. Decía, el señor, el científico de datos, visto como en nuestros años 70 80 que era el de sistemas. Era una persona a la cual uno le pasaba por una ventana unos datos y necesito que saque este reporte, el señor allá hacía y entregaba por la misma ventana. O sea, cero interacción con los usuarios y era como que alguien que resolvió una cosa muy puntual. Eso no puede suceder acá porque, como en esa historia él decía, el científico de datos hizo una cosa de información de un supermercado, ¿cierto? Para encontrar qué productos iban juntos, ¿sí? Y pasa su reporte, ¿sí? Y entonces pasa su reporte y el gerente lo agarra y la primera conclusión que le da el estudio, que está soportada por datos numéricos, es si compra leche, compra pan. Yo creo que eso lo sabe el tendero más neófito que usted pueda encontrar en cualquier barrio, ¿cierto? Segunda regla, si compra pan, compra huevo. Lo mismo, ¿cierto? Pues yo creo que el señor no duró 5 minutos más y lo echaron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene lo mismo, o sea, dentro de lo que tú haces y dentro de lo que tú entregas, tienes que hacer pensamiento crítico sobre lo que los algoritmos le están entregando. ¿Eso es conocimiento? Sí, es conocimiento porque alguien que no sabe absolutamente nada, pues dirá, ay, qué chévere, pero ¿es conocimiento de valor para la empresa? No, porque eso ya lo sabe todo mundo. Entonces, ahí hay una experiencia también de Wallman hace muchos años, en donde ellos encontraron que los viernes en la tarde se disparaba la venta de cervezas y de pañales. Y me dice, ¿pañales y cervezas? Qué raro, ¿no? ¿Ah? Pañales y cervezas, o sea, las dos cosas juntas, juntas. O sea, la gente iba y compraba las dos cosas juntas. Entonces eso no tenía lógica, ¿no es cierto? Entonces ellos, ¿qué hicieron? Dijeron, pues miremos a ver.
Y cogieron y los pañales y los ubicaron al lado de la cerveza. Y resulta que las ventas fueron más todavía. Chango, esto sí es algo raro, ¿no? Entonces ya a la gente que empezó a hacer las dos cosas, le empezaron a preguntar. Pues si era una señora, señora, ¿usted por qué lleva pañales y cerveza? Ah, no, es que mi esposo en las tardes se pone a ver béisbol, o sea, el viernes en la tarde ya se pone a ver béisbol, y pues si necesito pañales no va a salir a comprarlos. Entonces yo mejor los compro de una vez y ta, ¿cierto? Entonces, o sea, yo compro los pañales, no, digo, perdón, se me fue la historia al revés. Yo compro los pañales, ¿cierto? Y es que la mujer es más pensando en el hombre. Yo compro los pañales y como mi señor se pone a ver entonces pues para que no molestarlo, para que salga a comprar los pañales, yo le compro de una de la cerveza, él está bien, yo estoy tranquila, está, ¿cierto? Y si es el hombre, entonces la respuesta del hombre es, no, mínimo estoy tomando mi cervecita, viendo y me mandan a comprar pañales. No, echemos los pañales de una vez, ¿sí? Entonces, cada uno tenía una razón que era complementaria, diferente desde su perspectiva, pero es algo que tú no puedes conocer. Por más experto que seas vendiendo, no te vas a imaginar que los pañales van con la cerveza, ¿sí? O sea, esos son dos productos que están totalmente diferentes, o sea, tienen como una vaina que los hace que uno ya se los imagine ubicados en la sala en la superficie de venta, uno por allá y el otro por allá bien lejos, no tienen nada que ver, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa hoy, por ejemplo, cuando uno entra a las grandes superficies, Jumbo, la que sea, y uno encuentra que apenas entra, hay dos, tres productos que están en una y se los venden más baratos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que las personas o ciertas personas de las que van a ese centro comercial tienen una cierta gana de llevar esos productos juntos. O bueno, les interesan los productos. Entonces, en vez de ponerlo a buscar, se lo ponemos ahí al frente y lo ponemos un poquito más barato. Incrementamos las ventas. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, si uno va a un jumbo y después va a otro jumbo, la organización no es la misma. ¿No se han dado cuenta? O sea, por decir algo, yo voy al éxito del centro y voy al éxito del otro. Bueno, aquí realmente no son tan parecidos porque por distribución son diferentes. Pero sí, no es diferente, es diferente. Sí, sí, sí. Ajá. El recorrido y eso ya saben. Efectivamente, esa es una tarea que se hace, por ejemplo, con minería de datos, pero tú no puedes hacerla pensando en voy a organizar todos los almacenes éxito del país. No, tú estás organizando solo una sede, porque los que van a esa sede empiezan a coger hábitos, y entonces tú lo que buscas es hacer que esos hábitos hagan que la persona sienta que es mucho más ágil encontrar todo, ¿cierto? Y regularmente cambian los hábitos. Ustedes no les habrá pasado, ¿cierto? Usted ya estaba todo feliz y llegó y todo es cuadrado. Oiga, no encuentro nada, ¿cierto? Y uno siente como que descuadraron todo. ¿Por qué lo hicieron? Porque también están buscando que haya diversidad y que usted también busque otros productos y tal. Y saben que de una u otra forma, después de que usted empiece a andar, ya después se acostumbra. ¿Sí? Pero eso lo hacen por cada una de las diferentes sedes, no lo pueden hacer. En Bogotá hay varios, digamos, éxitos que son más o menos la misma área construida, todos uno diría deberían ser iguales, no son iguales. Cada uno tiene su perfil de gente y tiene que adaptarse su distribución a ese perfil de gente, muy a pesar de que el espacio y todo sea igual. ¿Sí? Acá, por ejemplo, comparar tal vez el éxito de la Panamericana con el del centro es un poco complicado porque son áreas diferentes y demás. Pero en otros lugares sí sucede eso. O sea, uno dice deberían ser iguales y no son iguales por eso, por los hábitos de la gente. Lo mismo que este, cuando, por ejemplo, a ustedes les llegó, yo no sé, yo creo que hace muchos años, a mí me empezó a llegar la revista del éxito, ¿sí? Y yo miraba la revista y a la basura, porque esa vaina no era lo que yo quería, o sea, no había nada que realmente me llamara la atención, ¿sí? ¿Ustedes qué ven hoy? Cada día los servicios son más personalizados, ¿cierto? Tú entras a comprar algo en, no sé, Mercado Libre, lo que sea, y hay plataformas que están casi que
Inicio, pero sí. Yo no sé si han escuchado eso, que uno busca algo en el celular y después empiezan a aparecerle todas las benditas promociones de eso, ¿cierto? Porque están pensadas mucho en la personalización. Esas soluciones así como que hagamos una revista para todo el mundo, no, eso ya no sirve, ¿sí? Porque es que todos hacen lo mismo. Entonces, cuando usted recibe 5 o 10 revistas, no tiene el tiempo para recibirlas y leerlas, entonces las termina botando, ¿sí? En Estados Unidos eso fue muy importante porque, si ustedes recuerdan, las casas típicas de Estados Unidos tienen la cosita allí donde le entregan todo el correo, ¿no? Entonces, el buzoncito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La gente llegaba y pues, ese montón de publicidad, porque allá son los flyers esos pequeñitos, como una hojita básicamente, y eso era así. Y ellos cogían y buscaban ahí las facturas y el resto para la basura. Entonces, todas las estrategias de marketing se echaban al piso. Gastar toda la plata que gastaban en ese tipo de publicidad no servía para nada. Y por eso hoy cada día tenemos servicios que son más personalizados, que tratan de conocerlo a uno más para ofrecerle lo que se necesita. Todo eso se hace con herramientas de inteligencia artificial. Bueno, ¿qué conceptos se deben conocer? Estadística descriptiva y estadística predictiva. Lo mínimo son esas dos. Cálculo multivariable es un poquitico menos, digamos, lo puede uno postergar. Álgebra lineal, lo más temprano que lo pueda uno aprender, sirve, ¿sí? Pero sí, poco a poco, esto termina siendo la suma completa para que realmente tú puedas decir yo soy un científico de datos, ¿sí? Si no, estás en el camino de ser un científico de datos. Y en la mitad puedes ser un analista de datos. Tú arrancas, te vuelves un analista de datos, sigues y ya llegas a ser científico de datos. ¿De acuerdo? Es como el camino. Bueno, aquí está también la diferencia entre el analista y el científico, pero también con el ingeniero de datos, que es como otro perfil que no es lo mismo. ¿Sí? Está relacionado con datos, pero es otro perfil. Y las necesidades de cada uno son diferentes, ¿cierto? Entonces, algunos necesitan más temas de programación, en general eso es transversal, pero por ejemplo en las comunicativas tal vez el ingeniero de datos sí es más de allá estar guardado, ¿cierto? Necesita menos habilidad comunicativa, porque pues en últimas el ingeniero de datos es como aquella persona que se encarga de la infraestructura, hardware y software que se requiere para que el científico trabaje. ¿Sí? Entonces es el man que tiene que organizar los servidores, de que tiene que tener el espacio suficiente, de que la RAM sea la suficiente, de que la red funcione, de que si son varios servidores distribuidos que se comuniquen, o sea, todo el tema de infraestructura, ¿sí? Que el software esté instalado, que funcione, bueno, todo lo que es infraestructura para que el científico de datos haga el trabajo o el analista de datos haga el trabajo, que son los que analizan datos y sacan conocimiento. Entonces, en esta tabla, pues un poco lo que se muestra es cuáles son las cosas más importantes. Si ustedes se dan cuenta, en general, todo está en verde para el científico de datos. Está un poquitico más relajado el cálculo multivariable y el álgebra lineal, porque no es que tú tengas que saberte todo de cómo es la descomposición LQ y la descomposición QR y cómo funciona. No, o sea, tampoco. Allí tampoco hay que llegar a ese punto, pero sí tienen que tenerse ciertos conocimientos básicos, como por ejemplo qué es un eje en vector, un eje en valor, que son cosas que uno vio hace mucho rato y que uno dice, ay, esa vaina sí servía para algo cuando está viendo eso. ¿Sí? Entonces, pero pues igual no tienes que hacerte la demostración y no, son, digamos, son unas matemáticas un poco más aplicadas, ¿de acuerdo? Entonces, esto para diferenciar los roles, como les digo, el analista termina siendo como alguien que va a ser el científico de datos y el ingeniero de datos es otra historia diferente, ¿de acuerdo? Bueno, en este curso, ¿qué vamos a ver? Primero que todo vamos a conocer, comprender y saber usar técnicas de ciencia de datos o de minería o algoritmos o métodos, como quieran llamar, ¿cierto? Entonces, primero pues obviamente tendremos que tener unos conceptos básicos de qué es una vista minable, cuáles son los algoritmos, qué se debe hacer en cada una de las diferentes etapas del proceso de minería de datos y demás, ¿cierto? Y lo otro que es lo más importante es poderlo usar, o sea, hacer algo con esos conocimientos, ¿sí? No es solamente conocimiento teórico, sino poderlo bajar a una experiencia práctica en donde podamos resolver un problema concreto y en ese problema podamos extraer conocimiento que sirva para el área del problema que se está resolviendo. Entonces, lo primero que se ven son, a nivel de objetivos específicos, nos centramos en el tema de los conceptos y la terminología, reconocer los beneficios, ¿cierto? Y conocer las fases del modelo CRISDM, que es el que se ve allí, ¿sí? Les voy introduciendo, yo creo que lo alcanzamos a ver ahorita, pero voy a introducirlo. Básicamente, estas flechitas negritas quieren decir que son ciclos iterativos.
e incremental, ¿cierto? Entonces son ciclos iterativos incrementales. Estamos hablando de ciencia de datos. Los datos están en el centro porque si no hay datos no hacemos nada. ¿Sí? Bueno, esa expresión de no hacemos nada realmente termina siendo una expresión demasiado absoluta de, bueno, chao. No. En la realidad de las cosas, tú puedes ir a una empresa, la empresa te dice, mire, es que tengo estos datos, y tú miras los datos y lo que él quiere, y tú dices, no, ¿verdad? Entonces la versión no es no para ti, pero tú no le dices eso al cliente. Al cliente le dices, para poder hacer lo que tienes, de los datos que recopilas necesitamos adicionalmente estos datos. Y yo vengo y te visito, cuadremos esto y te visito nuevamente cuando ya tengas todos estos datos dentro de tanto tiempo para poder hacer el proyecto. ¿Sí? Es más como abrir la oportunidad para que la gente empiece a ver el valor de almacenar los datos que muchas veces termina botando. ¿Sí? Miren, en esto hemos tenido mucha experiencia con diferentes personas. Va uno y dice, "No, yo tengo un montón de datos de ahí de yo no sé cuántos, ¿no?". Y uno le dice, ¿dónde los datos? No, yo los tengo allí guardados en un CD. Y van y saca el CD y se ve con porocitos blancos. El hongo se lo comió y ya no abren. Ay, yo pensaba que sí, no, es que eso había que cuidarlo. ¿Sí? Bueno, eso por ejemplo, eso sucede mucho, ¿sí? Hay gente que cree que tiene muchos datos, pero la realidad no los tiene. En el contexto de que, ¿cómo? O por ejemplo, lo que almacenaron. Por ejemplo, nosotros siempre necesitamos información detallada. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo tengo esos datos, ¿no? Y salen con el tema de que se les dañó el SIG. Entonces dicen, no, pero yo los tengo impresos, ¿sí? Y va uno y tienen impresos, por ejemplo, anualmente, pero solamente los resultados de los textos contables, o sea, el PIG, bueno, pero son globalizados, son muy generales, eso no sirve, ¿sí? Entonces uno les dice, no, pero tienen al menos registro de las facturas, porque a veces, hacía un tiempo, se imprimían las facturas de todo el año, pero a nivel de línea, ¿no? Entonces esta factura, tanta plata, tantos productos, era como un condensado, y ellos tenían eso. Ahorita ya nadie guarda eso porque pues ya ni para imprimirlo, ¿sí? Entonces, básicamente pasa eso mucho, de que esta información se pierde. Ahora hay otros que dicen, no, yo tengo todo eso, información la tengo en el sistema desde tantos años atrás, ¿sí? ¿Y qué es el sistema? Y digamos, pues va a decir un nombre, pero no necesariamente puede que suceda eso. Digamos, Sigo. Yo tengo Sigo desde que me acuerdo en la vida y yo tengo todo en la plataforma. Y es así. Este, pida que se la bajen. No se la permiten bajar. ¿Sí? Solamente, o sea, tú eres dueño de tus datos y los puedes ver y los puedes no sé qué y modificar, pero en la plataforma. Pero tú no puedes hacer un volcado de los datos para poder hacer eso, usar esos datos para hacer cosas. No, todo lo que te ofrezca la plataforma, obviamente, ellos le estarán ofreciendo dentro de un año o lo que sea, pues algunas nuevas funcionalidades para usar esos datos, pero tú no puedes hacer uso de los datos directamente. Y no es solo si digo la que hace eso, varios hacen eso. ¿Sí? Entonces, o te la bajan en un formato allá y te toca, bueno, eso dependerá, ¿sí? Sí, si no firmaras yo acepto todo lo que me pidieron. Y el problema es que nadie lee eso, ¿sí? O sea, tú dices, sigo, funciona, sirve, tachi, pague, y usted además de que firmó la licencia, el acuerdo ese que haces allí, la licencia, tú estás efectivamente pagando todos los meses, tú eso, o sea, estás confirmando que estás aceptando y después de un tiempo vas a decir, ay, no, es que me están atracando. Tienes licencia y tienes hechos de jurídicos que usted estaba conforme con lo que estaba recibiendo. Conocía y estaba pagando, y eso, entonces es muy complicado, ¿sí? Entonces, en últimas, en eso también es muy importante, por ejemplo, cuando digo no encontramos datos, es muy importante decirles, por ejemplo, a los clientes o darles a entender la importancia de que no es tener datos por tener datos, sino realmente definir cuáles son los datos que pueden ser más importantes y a esos datos darles el valor apropiado para poder hacer cosas después con ellos. Si no, pues si van a seguir en la misma, ¿sí? Y eso nos pasa con casi todos los micronegocios que se encuentran acá, inclusive mini negocios, que son pequeñitos y venden esta vía y la otra, pero no tienen información de eso, ¿sí? Uno les dice, no, hagamos una cosa para perfilar bien los clientes y tal. No, no hay cómo hacerlo, ¿sí? Entonces hay que generar ese valor. Y no hay cómo hacerlo muchas veces por cosas muy tontas.
porque muchas veces ellos tienen una plataforma que podría entregarle los datos, ¿cierto? Pero resulta que cuando van a hacer la venta, no, que poner a buscar al cliente, que no sé qué. Entonces, no, simplemente tienen un cliente ahí por defecto, ¡tin! Y venden. ¿Ah? Sí. Entonces eso, por ejemplo, es algo simple, pero que es muy importante, porque bueno, ahorita cada día con el tema de la facturación electrónica y todo esto, pues cada vez es más necesario que realmente tú le estés obligando a la persona a que registre el cliente. Pero durante mucho tiempo eso ha sido así, usuario genérico, 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 y pues realmente cómo vas a perfilar a alguien, no puedes, porque no tienes nada de información individualizada. Bueno, las etapas fundamentales, aparte de decir que el tema de que los datos son muy importantes, son estas. Normalmente tú arrancas aquí en comprensión del negocio, ¿sí? Pues vas a hablar con el cliente, sabes qué es lo que necesita, defines cuáles son los criterios que él considera son el éxito para el proyecto, bueno, todo lo demás. Después haces el análisis de los datos, también se conoce como análisis exploratorio de datos. Después haces la preparación de los datos, que es tratar de construir esa única tabla en la cual tienes toda la información que necesitas para sobre esa única tabla ejecutar todas las actividades de modelamiento. Finalmente, revisar que todo lo que se haya hecho durante el proceso haya estado bien, no solamente los resultados de los modelos, sino todo. Por ejemplo, que no se hayan metido sesgos en los datos. Si usted lo hizo, no se dio cuenta y metió los sesgos, el modelo puede que funcione y dé resultados entre comillas muy buenos, pero a la final hay un sesgo que se está aplicando, ¿sí? Y entonces pues tu modelo no va a estar tan bien. Y al final hacer el despliegue. El despliegue está relacionado con tú hiciste algo y a la final lo único que sale es una hoja para el gerente. Pues ese es tu despliegue. La hoja donde están los resultados que son los que le interesan al cliente. Pero en otro caso puede ser es ya una nueva funcionalidad en el sitio web de la compañía. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de un banco. Un banco tomó los datos históricos de todos los clientes que habían pedido préstamos hipotecarios y se habían pagado o habían pagado pero a punta de abogado, porque uno siempre paga, entonces eso de que uno no paga está como difícil con un banco, pero bueno, que existiera alguien que no pagó. Entonces esos son como los tres objetivos, saber si esta persona va a pagar, va a pagar a punta de pistola o no va a pagar, ¿sí? Y cogen todos los datos que tienen históricos y con base en esos datos históricos hacen un algoritmo de inteligencia artificial, así sea uno básico, un árbol de decisión, y el árbol de decisión ya dice con cierta confianza que el resultado va a ser el que se necesita. Entonces, en última ya tenemos el asesor de préstamos. Ahí entonces pues teniendo el asesor de préstamos, ¿qué hacemos? Decimos a la gente de TI, genere una solución en el portal del banco, coloque una nueva opción y en esa nueva opción pídale estos datos a la persona, le dices ahí, ¿no? Pide tu crédito, aquí te decimos en menos de tantos segundos que si te lo aprobamos o no, mete los datos, que no necesariamente tienen que ser ya soportados por documentos, sino tus datos, y presiona y él te dirá si te vamos a prestar o no te vamos a prestar. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces ahí el despliegue pues es una cosa un poco más completa, ¿cierto? Porque vas a tener que hacer eso. Pero en esos contextos, por ejemplo, es muy importante ya no solamente la decisión. La decisión o la predicción de si te vamos a prestar o no te vamos a prestar también debe ir acompañada de una explicación, ¿cierto? Porque fácilmente una persona que recibe ahí metió todos sus datos y al final no te prestamos, o sea, va a decir, ¿y por qué? ¿Cierto? Lo primero que va a pensar, si le dicen si le prestamos, ni se preocupa, ¿cierto? No le van a decir nada. Usted sigue feliz, pero si le... Más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no le prestaron, usted necesita saber. De hecho, a uno cuando le mandaban los asesores en el banco para hacer ese tipo de tareas, el señor le hacía a uno las cuentas y tal, y le decía, no, no le puedo prestar. Y uno le decía, ay, pero ¿por qué? Y dice, no, mire, es que esto... Y él le explicaba a uno por qué, según su experiencia en el banco, le iba a decir que no. Entonces, ahorita uno no va a recibir así todo, pues uno se va a ir a pelear con el banco, o sea, ¿cómo así que ha sido banco, cliente de ustedes por mucho tiempo y no sé qué, y y le saca a uno los 10 años de estar en el banco y la fidelidad y todo, o sea, y bravo, y al final la van a decir, no, porque es que lo que pasa es que usted ya tiene deudas en los otros bancos que superan su capacidad crítica. Y entonces lo que hago, que tomar es como sabían bien, ¿cierto? Pues tiene que haber esa información, ¿sí? Entonces yo no metí esa información
Entonces yo digo, ¿por qué? Si yo no metí en la página web esa información, ¿por qué me están aplicando eso? Pues él le sale ahí y le dice, no se le puede hacer préstamo por eso. ¿Sí? Y entonces el banco, pues que igual triste, ¿cierto? Pero al menos ya sabe por qué fue, ¿sí? Entonces es importante el tema de la explicabilidad y la explicabilidad, pues de una u otra forma tiene que ver en todas esas actividades, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el análisis de datos y en la preparación, por ejemplo, se tiene que mirar mucho el tema de los sesgos, ¿sí? Entonces, además de más cosas, ¿no? Pero pues digamos, tienes que tener claro que no estás metiendo sesgos para que cuando tus algoritmos den las explicaciones, pues no esté diciendo cosas terribles, ¿sí? Porque digan, uy, no, ¿cómo así? Me están maltratando por género, por raza, por lo que sea, ¿cierto? Que puede suceder muchas veces, por ejemplo, en un banco. Un banco, por ejemplo, aquí en Popayán, toma información de todos los clientes del banco, ¿cierto? Pero resulta que en esa información de los clientes del banco, el banco nunca ha tenido, por decir algo, clientes que sean mujeres, jóvenes, por decir algo, 18 a 25 años, que sean de la indígena, por ejemplo, indígena Nazayugüe, ¿sí? No ha tenido. Y pues allá toma la decisión con base en otras cosas y de una u otra forma termina discriminándola. O por ejemplo, en la base de datos solo tenía una cliente que cumplía con esas tres cosas y esa señora no pagó. Pues ya amarró ya todas las que sigan van a llevarlo de la mala. Esa es más fácil de entenderla así. Entonces, pues todos los que sigan van a llevarlos de la mala y le van a ir una decisión con el 100% de confianza cuando es una persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso está mal, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas tienen que hacerse en cada una de las fases, no solamente que usted prediga muy exactamente, sino que adicionalmente sí esté llevando cosas que son importantes para poder explicarle a las personas las decisiones. ¿De acuerdo? Bueno, yo les recomiendo, y bueno, esta la van a tener que usar para los mini proyectos. Kaggle es un sitio específico donde vamos a encontrar datasets, donde se encuentra código en Python todo el que quiera, o sea, hay competencias, hay, bueno, hay varias cosas. Es uno de los sitios que más evolución ha tenido en los últimos años. Y allí puede encontrar una competencia en donde está abierta, por ejemplo, de aquí a junio, y si tú ganas esa competencia y ganas $50.000, ¿sí? O sea, ellos sacan cada cierto tiempo ese tipo de cosas, son interesantes, ¿cierto? Eh, está Cadenugues, que es un sitio donde también encuentran muchísima información sobre ciencia de datos, ¿cierto? Algoritmos, libros, 7 tips para no sé qué cosas, ¿sí? Esos 7 tips para ser el mejor científico de datos. Entonces, cosas así que son muy interesantes. Medium, bueno, Cadenugues, hasta donde yo lo he utilizado, nunca he tenido que pagar nada. Medium y Daily Dose of Data Science, sí, al principio como que te dejan y después ya te empiezan a sacar ciertos artículos hasta cierto punto y de ahí para allá paga, ¿sí? Pero realmente encuentran artículos muy interesantes. Y por ejemplo en Daily Dose of Data Science, ellos al final del año, por ejemplo, este año sacaron el del año pasado, sacan como un resumen en un libro, un resumen de todo lo que publicaron el año anterior, que fue top, así, lo mejor. Y son cosas que son muy directas, ¿sí? O sea, no es como que vamos a hablar de la historia de no sé qué y después lo que sucedió. No, o sea, van como muy concretos y al grano. Entonces, pues es una introducción muy buena. Y lo digo porque tienen que verlo así, no es una introducción muy buena. Si uno quiere conocer más, pues ya dice, pero ya con esto ya me defiendo leyendo un libro un poquito más duro, ¿sí? Entonces, importante esas 4 fuentes. Mm, Dentro de los contenidos vamos a ver, en cuanto a técnicas, 3 problemas, bueno, 4 realmente, en el curso, o tareas. En ciencia de datos nosotros llamamos clasificación o regresión. Esa tarea básicamente es cuando tú tienes un dataset en el cual tiene atributos de las personas o de las cosas que vas a clasificar y una variable objetivo. Entonces el ejemplo del banco es típico. Tengo la edad, el género, el número de hijos, si tiene perros, bueno, lo que sea, todos esos atributos y al final, buena paga o mala paga. ¿Sí? Entonces esa es la clase, buena paga o mala paga. Y todo lo otro son atributos o variables independientes o variables predictorias. Son todos los nombres que le dan. Atributos, columnas, variables independientes o variables predictoras. Y la variable objetivo, que es lo que vas a clasificar.
Y en un problema de clasificación estamos hablando de que se dice que se clasifica en una clase, es decir, buena paga, mala paga, son dos clases, un problema binario. Pero puede ser este muchacho que entró a la maestría con base en su historia de pregrado y no sé qué otras cosas, ¿cómo va a ser en la maestría? Excelente, bueno, regular, deficiente y malo. Entonces, ya son 5 clases, 5 categorías, ¿cierto? Entonces, el problema sigue siendo de clasificación, pero hay más clases, ¿cierto? Ese problema de clasificación dentro de inteligencia artificial lo conocemos como aprendizaje supervisado. Es la misma historia. ¿Sí? Aquí ellos no quisieron colocarle nombre, sino le dijeron clasificación. ¿Sí? Como más del área de negocios, como que uno va y le dice, no, es que vamos a hacer un proceso de aprendizaje supervisado. Y el man va a decir, ¿y eso qué es? No, clasificar, ¿no? ¿Por qué no dijo clasificar desde el principio? ¿Sí? Y el símil, cuando la variable objetivo no es una clase, sino un número continuo, es la regresión. ¿Sí? Entonces, clasificación y regresión tienen un dataset que se parece lo mismo. Variables o atributos y una variable objetivo. La variable objetivo es una clase, es clasificación. Si la variable objetivo es un número continuo, entonces es regresión. El mismo ejemplo del estudiante de la maestría. La variable objetivo ya no es excelente, bueno, regular o malo, sino que se quiere predecir cuál va a ser el promedio de la persona. Entonces, el promedio de la persona puede ser 4.2532 o puede ser 3.85, 3.85, ¿sí? Entonces, ahí la variable objetivo no es una clase, sino es un número. Entonces, es un problema de regresión. Clasificación y regresión, ¿de acuerdo? Y vamos a ver montones de algoritmos, ¿sí? Pues de clasificación es donde más algoritmos hay, ¿sí? Y vamos a ver algunos a nivel de verle los huesos y a otros no, ¿sí? El problema de clustering también se conoce como de segmentación, bueno, y en español agrupamiento, ¿sí? Entonces, la segmentación y agrupación básicamente es que a ti te dan un dataset con un montón de atributos, pero no te dan columna objetivo. No hay. No hay. Simplemente te dijeron, mire, tome todos estos clientes del éxito, tome todos estos clientes en una tabla ahí con un montón de datos, y yo qué hago con eso. ¿Sí? El clustering o la segmentación es tratar de analizar esos datos y decir, mire, todos estos señores, por sus formas de consumo, se parecen. Y uno empieza a mirar y dice, ay, sí, mire, estos todos compran pura marca premium, ¿sí? Uy, y todos pagan en efectivo o en tarjeta de crédito a una sola cuota. O sea, son los VIP, ¿sí? Los que gastan y les vale nada el dinero porque van es por lo mejor y tal, ¿cierto? Ay, sí, mire, todo este montón de gente se parecen. ¿Y por qué? Dijo, porque todas llevan marca Eco, pagan con tarjeta de crédito a 18 cuotas, ¿sí? O sea, estos son los que más plata nos dejan, pero son los que menos productos premium pagan, ¿sí? Entonces, en últimas, en general es la gran mayoría, ¿cierto? Y bueno, y están aquí como, bueno, entonces eso es segmentar el mercado, ¿sí? Armar grupitos de filas o registros, en este caso personas, que tienen características muy similares a los cuales uno podría hacerles ofertas, por ejemplo, ¿cierto? Porque uno podría decir, no, a estos señores les podemos vender más, pero entonces vendámosles caviar con salmón y con no sé qué. Y entonces tiene todo de marca y se lo ponen junto. Entonces cuando tú vas a la zona que tú vas a comprar salmón, ves el caviar, sí, ¿sí? Pero, por ejemplo, a los que tienen productos económicos, pues pongámosles estas ofertas y así. Entonces, de una u otra forma, pues tú haces los grupos con un objetivo, ¿cierto? Y con ese objetivo, pues vas armando eso. Eso, digamos, tiene muchas aplicaciones. Estoy hablando de aplicaciones solamente en, digamos, como en marketing o en temas de ventas, pero eso tiene muchas aplicaciones. Todo, tanto clasificación como clustering, tienen muchísimas aplicaciones. Realmente hoy, yo cualquier cosa que pienso y una vez digo, y si eso puede volver un problema de este o de este, ¿sí? En general, ustedes se habrán dado cuenta que cada día uno encuentra más cosas que son basadas en inteligencia artificial, ¿cierto? Uno entra, por ejemplo, bueno, y eso ya fue hace rato, uno entraba a Amazon y buscaba un libro, y le aparecía el libro, ¿cierto? Y le aparecía el valor y tal, y abajito decía, quienes han comprado este libro han llevado este paquete, el bundle. Y cuando uno miraba estaba el libro que uno quería con otro libro. Y juntos, uno decía, si los compro por separado, pero si los son más baratos.
Ah, yo lo compro. Usted no venía a comprar ese otro libro, usted venía a comprar este. Entonces le hicieron lo que llama una venta aumentada. Y en esa venta aumentada usted siente que quedó feliz, ¿cierto? Porque ahorró. Pero ellos realmente están vendiendo más y haciendo más utilidades, ¿cierto? Exactamente. Ajá. ¿Cómo? Exactamente. ¿Sí? Pero pues igual, ¿cómo se dice? O sea, todas esas técnicas funcionan, pero funcionan en la medida que realmente le agregan, así sea valor subjetivo, al cliente. ¿Sí? O sea, porque tú, por decir algo, si a mí llegan y yo estoy buscando este libro y me dicen, las personas han llevado ese libro junto con este balón de béisbol, porque era un libro de deporte, o este balón de basquetbol y no sé qué. Y yo digo, vamos a poner a comprar un balón de basquetbol con una... O sea, no, no me cuadra, ¿sí me entiendes? O sea, a mí no me cuadra. Yo estoy buscando libros, no para ponerme a hacer deporte, ¿sí? Entonces, pero en otras circunstancias puede que sí funcione, ¿sí? Porque si tu perfil es de una persona que es deportista, que no sé qué, tendría sentido recomendarle dos cosas, dos productos que entre comillas no están tan relacionados, porque pues estoy buscando libros y me venden una cosa, y digo, sí, sí, me suena, me sale más barato el total, sí, y sí es de mi perfil. Entonces todo depende mucho del tema del perfil. Entonces, sin tener en cuenta, digamos, tanto el perfil, sino simplemente el número de ventas, a uno le hacían esa, sin tener en cuenta perfil. Estos dos productos van juntos, que es el problema de llevar productos juntos. Eso se llama reglas de asociación como problema aquí, reglas de asociación productos juntos. Bueno, clustering, como agrupar instancias para alguna razón, ¿cierto? Reglas de asociación es el ejemplo del pañal y la cerveza. Llevar cosas juntas. O asegurarse de que hayan cosas que no pueden ir juntas. Las dos cosas funcionan. Dos cosas que van juntas o dos cosas que nunca deben estar juntas. Como por ejemplo en un supermercado, usted nunca tiene la venta de comida al lado de la venta de ropa. ¿Sí? ¿Ustedes no han dado cuenta que siempre la venta de ropa está lejos de la zona de comida? Claro, pues imagine usted va a poner la ropa y oliendo a comida. O sea, como que no, ¿no? Dice, ya como que estoy... Eso es... Sí, pero en general, si por ejemplo yo ubico, por ejemplo, el éxito de Panamericana, yo entro, está toda la sección de electrodomésticos, sigue otra sección allá como de papelería, cosas de carros, y allá al final es que está todo lo que es ropa. Y alrededor de eso no hay nada de comida. La comida está al otro lado, ¿sí? Porque no tiene sentido. O sea, usted poniendo, voy a medirme la camisa y me la voy a poner y huele a pescado. ¿Mm? O sea, como que, no, yo creo que ya que me lo va a llevar, ¿cierto? Entonces tiene sentido también la preguntarnos qué cosas no pueden estar juntas, ¿de acuerdo? Esto también es... Y pues ahí también hay otros algoritmos, en esa zona sí hay menos algoritmos. En general son variaciones de estos dos, a priori y FP-Grow. Hay una que yo no mencioné aquí, que se llama el análisis de series temporales, que es como una, y pon cuidado a eso, es como una regresión, ¿cierto? Porque mi variable objetivo es numérica, pero en los datos importa el tiempo, ¿sí? Es decir, yo voy a predecir el valor del dólar mañana teniendo en cuenta el valor del dólar del último año día a día, ¿sí? Entonces mi data viene, 1 de enero del 2025 el dólar valía tanto, 2 de enero del 2025 el dólar valía tanto, 3 de enero, o sea, diariamente tengo la información y voy a predecir el valor mañana. Eso es una regresión. Pero los datos tienen una constante de tiempo en su registro. En los otros problemas de regresión normalmente no está esa relación tan explícita. Sí es muy importante, obviamente, como en el ejemplo que les di de lo de la diabetes, es que obviamente cuando tú capturas los datos tiene que haber una relación lógica entre el momento de las variables y el momento de la variable objetivo, ¿cierto? Porque si el momento de las variables es después de la variable objetivo, les pasa lo de la diabetes, ¿sí? Que le va a decir que la persona más sana del mundo tiene diabetes, ¿sí? Entonces, no, allí, sí, pero los datos no fueron registrados así. Ay, no, es que este día y al otro día y al otro día. No, no hay una unidad de tiempo específica. Cuando se habla de análisis de series temporales, sí tiene que existir eso, o diario, o mensual, o lo que sea, pero tiene que haber como un periodo, un registro de datos específico. Bueno, ¿qué herramientas vamos a utilizar?
Principalmente, más o menos el primer corte, mientras ustedes van por ahí por su lado poniéndose al día un poco con Python, vamos a ver una herramienta que se llama RapidMiner. Hoy ya no se llama RapidMiner, este año le cambió el nombre a la empresa, se llama AI Studio y es esa que se ve allá al lado derecho. Es como muy de cajitas y de hacer diagramas de flujo, ¿sí? Es muy interesante y la utilizo normalmente en el primer corte porque es mucho más sencillo entender los conceptos, ¿sí? Entonces, inclusive el primer proyecto, si quieren, lo pueden hacer en esa herramienta o pues ya lo hacen en RapidMiner, en Python. Lo otro que vamos a utilizar el resto del semestre es Python con Colab, ¿sí? O pues si quieren, ustedes instalan en su equipo Python y pues lo instalan local, ¿sí? Pero pues en general yo sí lo manejo directamente con Colab porque no tengo rollo de ponerme a instalar nada. Y si hay una exposición de SQL Server, haríamos una presentación sobre SQL Server y cómo se hace allí en SQL Server una solución de ciencia de datos. ¿De acuerdo? En principio el compromiso es RapidMiner y Python con Colab. Bueno, ¿qué más cosas vamos a ver? Saber elegir las técnicas más apropiadas. En últimas, saber cuáles son los modelos que realmente sirven y cómo los evalúo, qué tantos resultados me dan, ¿sí? Normalmente también en este curso, cuando se tiene tiempo, que no se tiene tiempo acá, se implementan algunos algoritmos, ¿sí? Como para terminar de bajar el tema de que eso todo se puede hacer, ¿sí? Todo lo que está allí por dentro se puede hacer. Y finalmente entender algunos conceptos de minería de datos, de minería web y de congresos, eventos y cosas que de pronto les digan, ah, no, yo sí voy a trabajar en esta línea, entonces tal vez dónde podría publicar, ¿sí? A qué evento sería chévere ir. También es importante conocer eso. Bueno, ¿cómo son las notas? Primer, señor. O sea, sí, hoy se llama es AI Studio, sí, Artificial Intelligence Studio. ¿Están juntos o